El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Hola, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Seguimos analizando la serie titulada Los 10 Mandamientos. Hoy vamos a analizar el quinto mandamiento. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En el último estudio estudiamos el cuarto mandamiento sobre el día de reposo de Dios y aprendimos que el día de reposo de Dios es el séptimo día de Dios y que el Señor de ese séptimo día es nuestro Señor Jesucristo, nuestro reposo. Bueno, los invito a que estudien el cuarto mandamiento también, ¿ok? Hoy vamos a analizar el quinto mandamiento. El número 5 representa la gracia de Dios. Este quinto mandamiento tiene una conexión espiritual con la gracia de Dios. Vamos a leerlo. Abran sus Biblias en Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 dice: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La tierra que Dios les iba a dar era Canaán. Averigüemos el significado de la palabra Canaán, ya que los nombres en la Escritura revelan mucho. Vamos a ver. Diccionario Strong's es la palabra H3667. Canaán, que viene de 3665. Significa humillado. Eso es principalmente lo que significa. Y la raíz de la palabra, que es la palabra H3665, caná, es el verbo, significa doblar la rodilla. Entonces, para poder honrar a nuestros padres en toda circunstancia, es decir, en las buenas y en las malas, primero debemos doblar la rodilla y humillarnos ante Dios. Honramos a nuestros padres al respetarlos y al obedecerlos en el Señor, como está escrito en Efesios 6:1. Nunca dejes que las obras de la carne te dominen y te impidan cumplir el quinto mandamiento. Vámonos a Gálatas 5 y aprendamos cuáles son las obras de la carne que pueden impedir que cumplamos el quinto mandamiento. Gálatas 5:16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. No deje que la carne te domine. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Sí? El deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Eso sucede diariamente. Para que no hagáis lo que quisiereis. Para que no hagamos lo bueno. La carne se opone al Espíritu, hermanos. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu y no por la carne, no estáis bajo la ley. No vamos a pecar. No vamos a quebrantar la ley de Dios. Pecado se define como quebrantamiento de la ley de Dios. La misma ley que muchos dicen que ya no existe, que fue anulada. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Pongan atención. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades con nuestros padres también, pleitos con nuestros padres, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican celos, contiendas, iras, rencor con sus padres, y ni con todos, no heredarán el reino de Dios. Practicar significa hacerlo habitualmente, sin tener en cuenta que Dios condena a estas obras de la carne. Los que practican las obras de la carne
no heredarán el reino de Dios. Es mucho mejor practicar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Sigamos leyendo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Qué maravillosas son estas cosas, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Versículo 23. Mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La ley de Dios no te va a culpar, porque eres bueno, porque practicas el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, templanza, mansedumbre. Jamás. Son cosas buenas. El fruto del Espíritu nos permite vivir en santidad diariamente, al derrotar toda obra de la carne y a toda tentación de Satanás. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No hagamos como hacen los incrédulos que practican las obras de la carne. Caminemos en amor y santidad todos los días. Así honraremos no solo a nuestros padres carnales, sino también a nuestro Padre Celestial. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No dejes que tu hombre exterior carnal te domine. Deja que el Espíritu Santo guíe a tu hombre interior espiritual, como dice 2 Corintios 4:16. Es fácil honrar a un padre y una madre que te respeta y te trata bien. Mas no todo padre y madre va a tratar bien a sus hijos. Existen familias que mantienen grandes riñas entre los padres y los hijos. Si tratamos de cumplir este quinto mandamiento por cuenta propia, vamos a fracasar. Necesitamos la gracia de Dios para poder cumplirlo. ¿Cómo honras a un padre o a una madre abusiva y negligente? La respuesta que nos da el Espíritu Santo es hermosa. Practica el fruto del Espíritu, el amor incondicional de Cristo. Vámonos a 1 Corintios 13:4 y aprendamos cuál es el amor incondicional que Cristo quiere que practiquemos. 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido. Eso quiere decir que es paciente. Es benigno. Quiere decir que es moralmente útil, que da frutos buenos. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No es orgulloso. Versículo 5. No hace nada indebido. Eso quiere decir que no actúa de manera inapropiada o indecente. No busca lo suyo. No es egoísta. No se irrita. No se resiente ni arde de ira. No guarda rencor. Perdona y no se acuerda del mal sufrido. Versículo 6. No se goza de la injusticia. No practica la maldad. Mas se goza de la verdad. Se goza del amor verdadero de Dios. Versículo 7. Todo lo sufre. Cubre multitudes de pecados, como dice 1 de Pedro 4:8. Todo lo cree. Cree todas las promesas de Dios. Todo lo espera. Tiene esperanza en todas las promesas de Dios. Y todo lo soporta. Persevera en las pruebas con una fe verdadera. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Nunca fracasa ni queda sin efecto. Es eterno. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El Espíritu Santo nos acaba de dar una poderosa revelación sobre el amor verdadero cristiano que Dios, no los hombres, quiere que practiquemos para poder cumplir el quinto mandamiento. Honra a tu padre, honra a tu madre, trátalos con respeto. Nunca des una mala imagen al mundo secular. Deja que tu fe en Cristo le muestre a otros que verdaderamente has experimentado un cambio de vida. En Deuteronomio 5:16 vemos otra promesa sobre el quinto mandamiento. Vámonos para allá un momentito. Deuteronomio 5:16 dice:
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que te vaya bien quiere decir para que estés feliz y lleno de gozo. Como cristianos maduros que somos, honrar a nuestros padres en toda circunstancia nos llenará de gozo espiritual, pues Dios recompensará nuestra obediencia del quinto mandamiento. Si te parece imposible honrar a un padre o a una madre por algún mal o daño que han hecho en el pasado, simplemente hónralos por haberte traído a este mundo. El Espíritu Santo revela que este quinto mandamiento tiene doble enseñanza. Al honrar a nuestros padres, también honramos a nuestro Padre Celestial. La promesa para que tus días sean prolongados en la tierra que te doy se puede trasladar a la promesa de una vida eterna llena de gozo y felicidad para todo el que honra a Dios, nuestro Padre Celestial. Para los hijos de Israel, la tierra prometida fue Canaán. Para nosotros, los verdaderos adoradores de Dios, la tierra prometida es la eternidad, en una tierra que será convertida en un paraíso nuevamente, como al principio. Por gracia fuimos salvos, y por gracia heredaremos esa tierra paraíso, pero con una condición: si es que obedecemos todos los mandamientos de Dios. La fe sin obras está muerta. La fe verdadera produce obras. Proverbios 7:2 dice: guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos, cuídalas. Uno cuida a las niñas de sus ojos, no quiere que nunca le caiga una basurita ahí. Asimismo tenemos que cuidar los mandamientos de Dios y obedecerlos. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente los oye, sino que los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí ven que para ser bendecidos hay una condición? Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, ahí está la condición, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, amar a Dios es cumplir sus mandamientos. ¿Cómo honramos a nuestro Padre Celestial? Al guardar todos sus mandamientos. Como les dije anteriormente, sin la gracia de Dios, será imposible honrar a un padre abusivo o a una madre abusiva. Pero con Dios, todo es posible, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Al honrar a tu padre y a tu madre, honrarás a Dios y Él te dará una buena y larga vida. El quinto mandamiento no nos manda que aprobemos o desaprobemos lo que un padre o una madre hizo o hace. Solo dice que lo honremos, a tratarlos con respeto, dignidad, en el amor que debe practicar todo cristiano verdadero. Vámonos a Efesios 6:1 un momentito. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer en el Señor quiere decir que solo debemos obedecer lo que no está opuesto a la voluntad del Señor. Hechos 5:29 dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguimos, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Como podrán ver, honrar y obedecer van de mano en mano. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero también para los padres hay un mandamiento. Sigamos leyendo. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Instruyan a sus hijos en la palabra de Dios. No desalienten a sus hijos, ni con palabras ponzoñosas,
ni con órdenes injustas e irrazonables, ni con reproches, ni con un trato indebido o violento. Amen a sus hijos con el amor de Dios, para que ellos no se desalienten, como dice Colosenses 3:21. Pero sobre todo, padre e hijos, amen a Dios sobre todas las cosas. Lucas 14:26 dice, aquí hablando el Señor Jesucristo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No se asusten. Cristo no estaba enseñándonos que debemos de odiar a nuestros seres queridos ni anhelar el suicidio. La palabra traducida aborrece debe traducirse ama menos. El que no ama menos a sus seres queridos o a su propia vida, es decir, no entrega toda su vida a Cristo, no puede ser un discípulo del Señor. Vamos a concluir este maravilloso estudio. Ya hemos analizado 5 mandamientos. Estos primeros 5 mandamientos son de naturaleza espiritual y tienen una conexión directa con nuestro Padre Celestial. El cristiano que conoce la verdad practicará el amor de Dios y honrará a Dios al guardar este 5º mandamiento, aunque tenga padres abusivos. El que no conoce la verdad no practicará el amor de Dios y terminará maldiciendo a sus padres, y Dios traerá maldición sobre él. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esto tiene una aplicación espiritual. Recordemos a las 5 vírgenes imprudentes cuyas lámparas se apagaron por no tener suficiente aceite o la unción del Espíritu de verdad. No conocían la verdad. Por eso dejaron que las obras de la carne las dominen. La maldición viene por falta de conocimiento de la verdad. Honrar a tu padre y a tu madre no significa soportar su comportamiento abusivo. Si tienes padres o cualquier familiar que sea abusivo, debes protegerte a ti mismo y a tu familia. Apártate de ellos y apártate de esa situación negativa, pero no les guardes rencor. Tú no estás obligada a estar en ninguna parte donde tienes que perdonar el mismo abuso una y otra vez. Apártate de ese lugar y de esas personas. Como creyente, debemos de siempre proveer para los nuestros. Eso es un mandamiento de Dios. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, eso también implica protegerlos, ¿ok? Protección. Y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Hasta los incrédulos protegen a sus hijos y se protegen ellos también de una situación negativa o abusiva. Nosotros con más razón debemos de hacerlo. Cumplir los mandamientos de Dios requiere una fe genuina que está disciplinada en la palabra de Dios y requiere la gracia de Dios. Dios desea que cumplamos sus mandamientos con su ayuda. Estudiemos su palabra, ya que en ella hallaremos las respuestas para poder cumplir la voluntad de Dios y así llevar una vida llena de mucho amor, gozo, felicidad, sin importar cuáles sean las circunstancias que nos rodean. Amemos a Dios sobre todas las cosas, cumplamos sus mandamientos y practiquemos el amor de Cristo diariamente. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en otro estudio de la Palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente estudio donde vamos a estar analizando el 6º mandamiento. Les prometo que será un estudio fascinante. Vamos a profundizar sobre ese 6º mandamiento. Así que los espero. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!